Hola, hola, Dios les bendiga. Pues bienvenidos a un nuevo devocional. Así que, ¿qué les parece si iniciamos con una oración? Señor, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de poder estar nuevamente delante de tu presencia. Ponemos este tiempo en tus manos pidiéndote que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, que la palabra que se nos vaya a compartir en este día sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Señor, permite que podamos ponerla en práctica, Señor, y compartirla con la gente que nos rodea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes un devocional muy especial que lo he titulado No mires atrás. ¿Y por qué le he puesto este título? Bueno, pues precisamente siento que esta semana Dios ha estado hablando a mi vida precisamente con esto, ¿no? De no mires atrás. Y qué importante es que le prestemos atención a cuando Dios nos habla, ¿no? Porque justamente la semana pasada, mientras yo estaba viendo videos en Instagram, me, me salió un video que pues me llamó la atención, ¿no? Que era un reel que decía de que era bíblico no mirar atrás, y el reel hacía referencia a la esposa de Lot. Y decía que así como ella miró atrás, y se convirtió en estatua de sal, pues que nosotros no debemos mirar atrás como a una ruptura amorosa, no debemos mirar atrás a un fracaso, etcétera, porque pues no es sano. Y pues ya, ¿verdad? Yo lo vi y dije X, y seguí yo deslizando. No me acuerdo si fue a los días o a las horas, no me recuerdo, me salió otro reel precisamente hablando de lo mismo. Y allí yo dije como que, qué curioso, me salió el mismo video, pero de diferentes personas. Dije, qué extraño. Y no le tomé, la verdad no le tomé como mucha importancia, pero en su momento fue como que dije, oye, dije, este es un buen tema como para analizar, me pensé. Y ya, ahí quedó. Pero precisamente en el domingo, tanto en el devocional como en la prédica, hicieron mención precisamente de no mirar atrás. Y aunque el devocional y la prédica no tenían nada que ver con este contexto que yo les voy a compartir, para mí fue como que lo que llamó mi atención. ¿Por qué? Pues porque durante la semana yo traía eso en mi cabeza y yo traía un versículo, que es el versículo que voy a leer con ustedes a continuación. Y yo traía en la mente ese versículo a causa de esos reels que yo vi. Se me grabó ese versículo en mi cabeza y lo traje allí, pero ni saqué cuaderno ni nada porque no sabía qué era. Yo dije, necesito como que ver esto, qué significa. Pero pues pasaron los días y se me olvidó. Y el domingo llama mi atención que durante el devocional el pastor está leyendo precisamente este capítulo donde viene este versículo, y él mencionó algo referente a no mirar atrás. Y para la prédica nos mencionan básicamente lo mismo. Y yo dije como que, qué interesante. Pero ¿qué creen? Que no lo apunté y me olvidé otra vez. ¿Y qué es lo que ocurre? Que justamente ahorita yo estaba diciendo como que, tengo que grabar el devocional, y pues ustedes saben que yo aquí tengo mi cuadernito de devocionales, y yo dije, pues voy a ver qué devocional toca hoy, ¿verdad? Y se me viene eso a la cabeza y yo dije, ok, ahora sí, dije, tengo que apuntarlo. Y precisamente me agarré, yo dije, Señor, pues dame lo que me quieres dar, y me agarré a escribir este devocional. Así que este es un devocional muy fresquito, y pues bueno, espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Así que ahora sí, ya después de dar el contexto del devocional del día de hoy, pues vamos a iniciar dando lectura precisamente a Filipenses 3:13. Filipenses 3:13, que dice de la siguiente manera: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y para mí ese versículo, la verdad, ha sido muy, muy, muy especial. Estas palabras de Pablo a mí me encantan. Y precisamente ya en base a lo que les conté del cómo surgió este tema de no mires atrás, les digo que yo traía ese versículo en mi cabeza.
no mirando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Y precisamente pues yo me puse a reflexionar en esto, ¿no? En esta frase principalmente en no mires atrás. Y mientras yo reflexionaba en esta frase, surgió una pregunta, bueno, pero ¿por qué no mirar atrás? Y precisamente tomando referencia en la esposa de Lot, que la historia ustedes la pueden encontrar en Génesis capítulo 19, pero yo solamente les voy a leer el versículo 17 y versículos 24 al 26, ¿ok? Entonces dice de la siguiente manera, 19 y 17. Dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y si nos brincamos más adelantito del 24 al 26, dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y esta historia, yo pienso que casi la mayoría de la gente la conoce, ¿no? Porque es una historia que se nos ha compartido incluso desde que estamos pequeñitos. Y precisamente esta historia a mí me llama mucho la atención porque ustedes saben que la condición de Sodoma y Gomorra era extremadamente fuerte a causa del pecado que se estaba cometiendo. Que claro que si nos ponemos a reflexionar, hoy día creo que el pecado está peor, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, pues era como que demasiado, ¿me entienden? Y a mí lo que me impacta es de que precisamente estaba Lot y su familia, ¿no? Pues ustedes saben que Lot era familiar de Abraham y pues por ende era como que Dios tuvo misericordia, ¿verdad? De ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios les manda pues a un ángel, ¿verdad? Para que los salve y todo. Y les daba indicaciones y les dice, ok, ustedes necesitan escapar, pero no miren atrás, no miren atrás porque si ustedes miran atrás van a perecer. O sea, esa era la sentencia. Si tú miras atrás, ahí te puedes quedar porque Dios ya ha destinado destruir ese lugar. Entonces no tienes por qué mirar atrás, no te tiene que poder lo que estás dejando, tú escapa por tu vida. ¿Y qué es lo que pasa que hace la esposa de Lot? Ella mira atrás. No tenemos idea por qué miró atrás, a lo mejor sintió curiosidad, a lo mejor le preocupaba su casa, a lo mejor había, no sé, sembrado un jardín o yo qué sé, y a lo mejor ella le pudo, ¿verdad? Entonces diría, ay, ¿cómo voy a dejar atrás esto? Y voltea, y ¿qué es lo que pasa? Se convierte en una estatua de sal. Entonces, ¿por qué no mirar atrás? Bueno, pues en el ejemplo que tenemos aquí de la esposa de Lot, podemos darnos cuenta que el mirar atrás le trajo como consecuencia convertirse en una estatua de sal. O sea, ella perdió su vida solo por mirar atrás. Y eso es uno de los puntos por los cuales nosotros no debemos mirar atrás. ¿Por qué? Porque cuando miramos atrás, cuando miramos las cosas pasadas, corremos el riesgo de perder nuestra vida. Y a lo mejor no nuestra vida física, pero sí nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú miras al pasado, cuando tú miras a tus pecados pasados, estás desviándote del camino de Dios, porque hay que recordar que precisamente el enemigo, su propósito es hacerte recordar tu pecado, hacerte recordar tu pasado para traer falsas acusaciones a tu vida, para desmotivarte, para decirte, oye, ¿cómo vas a la iglesia? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Acaso tú no te acuerdas qué fue lo que hiciste en el pasado? Entonces, ¿cómo tú te paras al frente? ¿Cómo tú le sirves a Dios en esto cuando en realidad no estás limpio? Eso es lo que hace el enemigo, traerte tu pasado, tu pecado pasado a tu presente para hacerte fallar, para hacerte sentir culpable. Pero aquí es importante que nosotros pues no hagamos caso a eso, ¿no? Y precisamente a mí las palabras de Pablo a mí me gustan porque aquí en lo que leíamos en Filipenses 3:13 y ahora se los voy a leer hasta el 14, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y para mí esas palabras son muy especiales porque
¿Ustedes saben quién era Pablo antes de ser Pablo? O sea, Pablo en su pasado había sido Saulo. ¿Y quién era Saulo? Saulo era un hombre malo. Saulo era una persona que yo creo ningún cristiano quería toparse. ¿Por qué? Porque Saulo precisamente era un perseguidor de cristianos. Y Saulo, precisamente este hombre, había estado presente en muchas matanzas, ¿no? Saulo, perdón, había sido partícipe incluso de la muerte de Esteban. Entonces, él llevaba un peso muy grande. ¿Por qué? Porque en su vida como Saulo, él había sido partícipe de muchos asesinatos, él había sido perseguidor de los cristianos, él se encargaba de atraparlos y de llevarlos básicamente al matadero. O sea, podemos darnos cuenta que realmente Saulo era un hombre malvado. O sea, Saulo era un hombre que, les digo, que yo creo que ningún cristiano quería encontrarse, porque Saulo era malo. Entonces, a mí me encantan las palabras de Pablo, porque cuando Saulo tuvo su encuentro con Jesús, allí Saulo dejó de llamarse Saulo y pasó a convertirse a Pablo. Y este Pablo, a su manera de nacer de nuevo, fue tan bonito porque Dios lo usó de una manera tan especial, y a mí Pablo es de mis personajes favoritos porque literal te hace darte cuenta que no importa tu pasado, cuando Dios tiene un propósito en tu vida, Dios te cambia y te transforma. Y a mí me encantan las palabras de Pablo porque precisamente él tenía una cosa muy clara. Y a mí me encanta que Pablo tenía las cosas claras, y Pablo decía, ciertamente una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás, porque Pablo sabía lo que él había cometido antes. Pablo sabía de lo que él había sido partícipe, y Pablo, desde que se entregó a Cristo, él dijo, una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Pablo tenía las cosas tan claras que él decía, yo no miro atrás, porque lo que está atrás, eso ya pasó. Cristo ya me perdonó y ahora mi mirada está puesta en Dios. Mi mirada está puesta en Cristo, mi mirada está puesta en llegar a la meta, en estar cumpliendo los propósitos de Dios. Y a mí me encanta, yo en serio, a mí me encanta Pablo porque él es uno de los personajes más increíbles, y a mí me encantan estas palabras porque precisamente él no quería mirar atrás, como la esposa de Lot que miró atrás. No, Pablo dijo, yo no miro atrás, yo sigo hacia adelante. Y ese es uno de los grandes ejemplos que nosotros podemos tomar. ¿Por qué? Pues porque mirar atrás nos aleja del propósito de Dios. Ahora ustedes imagínense cuántos ataques ha de haber tenido Pablo en sus inicios, y a lo mejor no nada más en sus inicios, sino el resto de su vida, ¿no? O sea, cuántas veces el enemigo no le ha de haber querido recordar su pasado, pero Pablo tenía fija su mirada en Dios y él decía, yo no miro lo que está atrás, yo miro lo que está delante, yo voy hacia la meta, yo voy hacia Cristo. Y a mí eso es lo que me encanta, porque precisamente esto, ¿por qué no debemos mirar atrás? Porque cuando tú miras atrás, te desvías del propósito de Dios. Cuando tú miras atrás, corre tu vida un gran peligro. ¿Por qué? Porque mirar atrás puede hacerte volver a caer. Mirar atrás puede volver a llevarte a lo que un día te hundió. Por eso nosotros no debemos de mirar lo que queda atrás. Lo que está atrás, que se quede atrás. Nosotros ni para qué voltear nuestra mirada. Nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Pablo y decir, ciertamente yo me olvido de lo que está atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Pero ahora surge la pregunta, bueno, pero ¿cómo nos podemos mantener firmes mirando hacia adelante? Pues precisamente Hebreos 12:2, déjenme lo saco aquí. Hebreos 12:2 nos dice algo que es una clave muy importante, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo mantenernos firmes mirando hacia adelante y olvidándonos hacia atrás? Jesús, como lo leímos aquí, es el autor y consumador de la fe. ¿Y esto qué significa? Si ustedes se lo preguntan como yo les voy a decir qué significa.
precisamente a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nuestros pecados fueron perdonados. Porque Jesús se ofreció como ese sacrificio vivo para expiación de nuestros pecados. Y a mí me encanta porque precisamente a través de este sacrificio de Jesús, el pecado fue eliminado. Y eso nosotros lo podemos aprender en Juan 19:30. Déjenlo busco aquí. Que Juan 19:30 dice de la siguiente manera. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea, que cuando Jesús declara consumado es, nuestros pecados fueron perdonados. Porque el propósito de Jesús era venir a este mundo para entregarse a sí mismo para perdonar nuestros pecados. Entonces, Hebreos 12:2 nos está diciendo que Jesús es el autor y consumador de la fe, lo cual nos da a entender que Jesús, a través de ese sacrificio, pagó la deuda completa de nuestro pecado como sacrificio vivo. Y a lo mejor y nosotros no logramos entender esto, ¿verdad? Porque la palabra consumado, ¿qué significa? La verdad yo dije como que muchas veces usamos esa palabra, ¿no? De que no, es que consumado, ay, bueno, no es una palabra que se usa comúnmente, ¿verdad? Pero yo creo que todos en nuestra vida la hemos escuchado, ¿no? Y precisamente, ¿qué significa consumado? Bueno, pues consumado o consumar o lo que ustedes quieran ponerle de título, precisamente consumado significa algo terminado, significa algún acto finalizado. Entonces, al momento de decir que Jesús es el autor y consumador de la fe, estamos nosotros reconociendo que Jesús, al estar allí en esa cruz, Él se encargó de terminar por completo todo. Y como yo les decía, al que Jesús dijera, consumado es, Él pagó la deuda completa del pecado. Entonces, a lo mejor sí, Jesús hizo ese sacrificio hace muchos años atrás, pero ¿saben qué? Ese sacrificio sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces, nosotros no debemos mirar atrás. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo sigue vigente en este día. Así que, ¿cómo mantenernos firmes mirando hacia adelante, recordando que Jesús ya pagó el precio? Y que cuando nosotros vamos delante de Dios y le pedimos perdón a Dios por todos nuestros pecados, Dios se encarga de limpiar nuestro corazón, de perdonarnos. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó el precio. Y porque Jesús nos da esa oportunidad de que Él se ofreció como sacrificio vivo para perdonar todos nuestros pecados. Y Juan 8:36 dice lo siguiente: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En pocas palabras, si Cristo ya nos perdonó, somos verdaderamente libres. No tenemos por qué estar volviendo a mirar atrás. Mantengámonos firmes mirando únicamente hacia adelante. ¿Por qué? Porque si Cristo ya nos perdonó, Cristo nos perdonó todo. Y Él, cuando Él perdona, Él echa atrás los pecados, Él se encarga de borrar todo nuestro pasado. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos con esto en nuestra cabeza, porque sí, el enemigo es malvado, el enemigo va a venir a nuestra cabeza, el enemigo va a venir y nos va a decir a nuestra mente, nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Tú hiciste esto, tú hiciste el otro, y tú, por más que tú intentes agradar a Dios, acuérdate que tú hiciste eso malo, tú desobedeciste a Dios, tú le fallaste a Dios y por ende eres un hipócrita. Eso es lo que hace el enemigo, pero nosotros tenemos que cerrar todos esos malos pensamientos y declarar lo que dice Juan 8:33, que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Entonces, cuando vengan esos pensamientos de acusación a nuestra mente, nosotros tenemos que decir, no, Satanás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Cristo se entregó para que yo pudiera ser salvo y Cristo me hizo libre. Entonces nosotros tenemos que aprender a mirar hacia adelante, así como Pablo nos decía, o ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, que nuestra mirada esté siempre puesta en Jesús. ¿Y cómo mantener nuestra mirada puesta en Jesús? Recordando el sacrificio que Él hizo en la cruz.
Y aquí yo apunté una frase que a lo mejor va a hacer sonar un poquito de rancho, ¿verdad? Pero yo puse esta frase: no rumiemos como las vacas, no traigamos el pasado al presente. Cristo ya nos hizo libres. Porque si saben qué es rumiar, ¿verdad? Rumiar es como lo que hacen las vacas, que ellas traen nuevamente su comida al estómago para volver a masticarla. Y eso muchas veces uno lo hace, a lo mejor no traemos la comida, ¿verdad? Pero sí lo que cometimos en el pasado lo traemos al frente y ahí andamos pensando otra vez en lo que le fallamos a Dios y nos volvemos a sentir tristes, nos volvemos a sentir desanimados, pero no, nosotros no tenemos por qué estar rumiando en el pasado. O sea, literalmente, si Cristo pagó el precio, si nosotros ya nos acercamos a Dios y le dijimos: Señor, perdóname por todos mis pecados, Cristo ya pagó el precio y Él nos perdonó por todo. Siempre y cuando nosotros vayamos a Él con un corazón sincero y vayamos con un arrepentimiento genuino, Cristo ya pagó el precio. Así que no tenemos por nada del mundo que estar mirando atrás. Y si el enemigo viene y nos trae eso a nuestra cabeza, nosotros tenemos toda la autoridad para decir: eso aquí no. ¿Por qué? Porque Jesús me hizo libre, porque Jesús perdonó mis pecados. Así que el mensaje de este día es: no mires atrás. Porque, lo repito, mirar atrás te aleja del propósito de Dios. Mirar atrás trae grandes consecuencias. Así que a partir de ahora en adelante, enfoquémonos únicamente en mirar hacia adelante, en ir en busca de Dios, en ir en busca de ese encuentro con Cristo, en preparar nuestra vida para que podamos estar preparados para ese encuentro con Él. Así que no tenemos por nada del mundo que estar mirando atrás. Así que mantengamos nuestra mirada, nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que bueno, pues yo espero que este devocional haya sido de bendición para sus vidas, como lo fue para la mía. Y pues, ¿qué les parece si finalizamos con una oración? Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, por venirnos a recordar que no debemos mirar atrás, Señor, porque tú ya nos perdonaste, Señor, y sabemos que tú eres fiel, Señor, y que si tú ya nos perdonaste, Señor, vamos a ser verdaderamente libres, Señor. Te agradecemos por ese sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Te pedimos que nos perdones si nos hemos olvidado, Señor, si te hemos fallado. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y seas tú cerrando todos esos pensamientos negativos, Señor, que el enemigo ha estado poniendo en nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos libertes, Señor, que tú nos protejas, Señor, y nos ayudes a poder vivir una vida en libertad, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra mirada fija en ti, Señor, que podamos a partir de ahora en adelante, Señor, no mirar atrás, sino que podamos extendernos hacia lo que está adelante, Señor. Ayúdanos a mantener nuestra mirada puesta en ti, Señor, a poder permanecer firmes en tu camino, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder estar preparados para todo lo que se presente, Señor. Te damos gracias porque tú eres fiel, porque tu misericordia es grande hacia cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues nuevamente gracias por acompañarme con estos devocionales y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.